Hola, Hola. somos Vane y Ale, dos mujeres del Levante. En este podcast vamos a conversar sobre Oriente y Occidente, reviviendo temas de la antigüedad para darle vigencia a la actualidad, y vamos a profundizar sobre el conflicto árabe-israelí. Nuestra perspectiva es apasionada, pero la compartimos con responsabilidad y convicción desde la razón y el corazón. Disclaimer: Nuestras opiniones son propias y no representan la voz oficial de ninguna institución. Chilensis, aquí estamos nuevamente para un nuevo capítulo de Levantinas. Te he echado de menos esta instancia. Creo que las dos nos tocó tomarnos un tiempo para procesar varias cosas y también para preparar este capítulo. Quiero desde mi parte tratar este capítulo con mucha empatía, con mucha humildad. Creo que para las dos ha sido un periodo extremadamente difícil, para nosotras dos y también para mucha gente, espectadores de lo que se está viviendo en Medio Oriente, y por eso creo que también fue necesario tomarse esta pausa para lograr un poco digerir y poder explicar de la mejor manera varias de las cosas que están pasando, y no solo tratar de explicarlo de manera con eslogan ni así, sino que verdaderamente para entender la enfermedad tenemos que llegar a la causa. Y acá contigo, amiga, quiero que juntas logremos llegar a esa causa o varias causas para intentar entender cómo llegamos hasta acá y qué es lo que puede pasar después de acá. Bueno, amiga, también qué bueno estar acá, qué necesario que es este espacio por lo que vamos a hablar. De hecho, para que sepan, con la Vane teníamos otro itinerario de capítulos, pero encontramos tan necesario tener un capítulo que hable y que toque distintos temas de los que estamos viviendo, que aparentemente comenzaron el 7 de octubre del 2023, pero que en realidad comenzaron mucho antes. He visto también mucha necesidad de claridad, de una cronología más o menos ordenada, de que se enumeren o se teoricen bien las causas, y en el fondo hablar un poco de todo, tocar distintos temas respecto de lo que sucedió el 7 de octubre y desde antes. Así que eso, amiga, te entrego la batuta para introducir este nuevo y tan importante capítulo. Partí viendo una foto que salía que hoy en día estamos al día 75 de octubre y me sentí súper identificada porque de alguna manera creo que demuestra esa pausa que se ha vivido entre muchas personas afectadas de cómo todo cambia después del 7 de octubre, cómo se siente una pausa en nuestras vidas, cómo ha cambiado nuestra rutina y cómo nos estamos viendo afectadas también. Eso es heavy. Eso es heavy, como en verdad con todas las personas que he hablado se siente un cambio demasiado potente, no solamente como sentimental, sino en la forma en que me desenvuelvo yo como judía, al menos. No sé si te pasó eso. Personas, lo hablo por ejemplo en mi familia. Mi familia no se identifica con una práctica religiosa en el judaísmo. Muchos de mi familia son ateos, jamás celebramos Shabbat en mi casa o ninguna otra práctica religiosa. Y luego del 7 de octubre sale como un rugido o este sentido de pertenencia, un dolor, como que te están desgarrando algo tuyo de tu familia. Entonces, sí, potente. Y muy potente. Entonces, bueno, heavy. Partir con que estamos en el día 75 de octubre, el día 75 de este nuevo enfrentamiento que se da entre Israel y el grupo terrorista de Hamas, pero sin embargo intentemos hacer, si bien lo hicimos en el capítulo anterior, tratemos de pasar someramente, hacer como un barrido histórico para lograr un poco ver y entender la conformación geopolítica y cómo es que llegamos a donde estamos acá. Porque como dije, si nos importa el qué, tenemos que entender, o sea, si esto es un síntoma más de una enfermedad y una dinámica que se está viviendo en Medio Oriente, entonces si nos importa el qué, tenemos que llegar al por qué y no solo hacernos cargo del síntoma. 100%. Y mucha gente, como probablemente a ti también te pasó, preguntándome ya, ¿y qué es Hamas? ¿Y quién gobierna la Franja de Gaza? ¿Y qué es Cisjordania? ¿Y qué está pasando allá? Entonces, como la Vane bien dijo, vamos a tratar también de dar esa base para que en el fondo sea más inteligible todo el análisis después que vamos a hacer. Voy a partir un poco desde el Imperio Otomano. O sea, el Imperio Otomano dominaba gran parte de Medio Oriente y también de Europa. Y a fines del siglo, como lo conversamos en el capítulo pasado, a fines del siglo XVIII, XIX y XX empiezan a surgir estos nacionalismos. Nacionalismos en Europa, nacionalismos en Medio Oriente, Serbia, los rusos, judíos, árabes y distintos grupos nacionales
franceses, etcétera, distintas ideologías de autodeterminación nacional, tanto en África, en Medio Oriente y también en Europa. Entonces, el Imperio Otomano cae con la Primera Guerra Mundial, que termina en 1918. Ya para 1917, Gran Bretaña y Francia ya se estaban repartiendo el mundo a su propio arbitrio. Ya estaban tirando estas líneas imaginarias en toda África, en todo Medio Oriente, también en partes de Europa. Y vemos, de hecho, hay distintos intentos por intentar dividir este territorio. Vemos que hay una primera oportunidad en 1937, antes del Holocausto, antes de la Segunda Guerra, que es la Comisión Peel. Entonces se envía una comisión, una Commission of Inquiry, desde Gran Bretaña también, para ver cómo resolver el tema de Palestina, porque se ve que hay dos grupos nacionales, los judíos y los árabes, y cómo determinar este territorio. Y de hecho, una primera propuesta fue otorgar un 80% de este territorio a los árabes, un 20% a los judíos, y si bien para los judíos era un muy mal acuerdo, dijeron sí, porque la verdad es que, como tú dijiste, el tema incluso antes del Holocausto, antes del Holocausto el tema ya se veía que iba a venir a reventar, entonces un mal acuerdo. Y recordemos que no solamente era un mal acuerdo, sino que recordemos el primer plan de partición original, que nadie se acuerda selectivamente, que sería la partición de lo que hoy día es Israel y Palestina con Jordania. Ese fue el primer plan de partición realmente. Ese era el soñado Estado árabe del mandato británico de Palestina, que incluía esos dos países. O sea, los judíos estaban dispuestos a todo, básicamente por tener algo de tierra propia. Claro, lo que dijo Lale es que el gran mandato británico de Siria-Palestina, hay una primera división en 1922, y esa primera división ya es de un 80% del territorio. Y en ese 80% Exacto, que se entrega a esta familia hachemita de Jordania, y se crea el Estado de Jordania en 1922, de la partición del mandato de Gran Bretaña. Y de este gran mandato de Gran Bretaña queda este 20%. Y este 20% es lo que nos estamos discutiendo estos dos grupos nacionales, judíos y árabes. Hay esta primera propuesta de lograr partir el territorio en 1937 con la Comisión Peel. La primera vez se podría decir que los árabes rechazan formalmente una propuesta de poder dividir el territorio. Se podría hacer que es la primera oportunidad perdida para la creación de un Estado y autodeterminación. Entendamos también... O sea, qué importante que basalmente, ya desde la fecha que tú estás diciendo, basalmente ya había una incapacidad para reconocer el derecho del pueblo judío a existir en un territorio determinado, desde la base, desde un momento en que ya, o sea, que ni siquiera teníamos institucionalmente un movimiento palestino. O sea, esto viene arrastrándose hace mucho tiempo, que eventualmente llega a suceder lo que sucede hoy día, o sea, lo que sucedió el 7 de octubre, lo que estamos viviendo ahora. Claro, y lo que se ve en la zona, la primera mitad del siglo XX y también más adelante, es que no hay una organización institucional árabe unificada. Lo que se ve son distintas familias de clase media, clase alta, que son las que tienen mayoritariamente el poder de la zona, pero no hay un sistema de gobierno, no hay un liderazgo unificado, no hay un sistema de pagos de impuestos, no hay una institucionalidad, como por el contrario sí lo había de la parte judía en el mandato británico de Palestina. Por eso muchas de las instituciones, los judíos que vivían en la zona, y esta es la primera confusión que hay una confusión con el problema de los conceptos, porque todo aquel que vivía en Palestina era considerado palestino. No había una identificación particular del árabe con palestino, sino que palestinos también eran los judíos, los cristianos y todo aquel que vivía en este mandato en Palestina. Era el nombre de su no nacionalidad. Eso sería un concepto errado porque estábamos en época imperial, pero esa era su identificación ciudadana. O sea, el pasaporte que portaban decía Palestine con sello colonial británico. Y qué importante lo que dijiste en términos institucionales, porque claro, cuando las cosas tienen apellido Palestina, se presta para esta confusión. Lo que tú dijiste alguna vez, todas las instituciones, hoy en día en Israel, por ejemplo, el Bank Leumi, que hoy día es el más grande, se llamaba Bank of Palestine, pero era una institución judía, fundado por judíos. El equipo de fútbol, el palestino, también, era en donde el 100% de su plantel eran jugadores judíos. Entonces, qué importante lo que dices tú, que los judíos tuvieron muy tempranamente un altísimo y complejo nivel de organización, cuando, por otro lado, se daba esta dinámica de las kfar, las aldeas,
familiares, en donde cada barrio o cada comunidad seguía como su mayor líder a la familia que estaba a la cabeza. Exactamente, y como tú dijiste, el equipo de fútbol de Palestina tenía una estrella judía, el Magen David. El Bank of Palestine hoy en día es el Bank Leumi, la primera aerolínea, sistema de banco, organización gubernamental, estatal, etc. Oye, la moneda, incluso la moneda siempre sacan el tema de la moneda, ¿y cachao? Que te ponen, digamos, la moneda y dice Palestine. Antes del año 48 esa moneda, obviamente por el mandato británico, pero abajo tiene unas iniciales en hebreo que significan Eretz, que es un corto de Eretz Israel, que sería la tierra de Israel. Entonces, qué bueno que llegamos a esto para poder clarificar todas estas grandes mentiras históricas, ¿cierto? Claro, y al final lo que queremos hacer en el podcast es tratar de desprendernos un poco de estos eslóganes y ir con la mayor honestidad, humildad y también empatía, intentar explicar este conflicto. Ahora, tenemos mucho que hablar acá, pero voy a intentar hacer un fast forward. Entonces lo que pasa es que estamos llega el 48, estamos post Segunda Guerra Mundial, post Holocausto. Claramente hubo mucha inmigración de judíos a Palestina, viendo que ya no podían vivir en ninguna parte de Europa, y ya el tema no da, el tema reventó, como dijiste tú, y se llega a una partición en la que se dice, ok, tú para acá, tú para allá. Los judíos, como no tenían otra opción y como la prioridad número 1 siempre ha sido autodeterminarse, es por eso que cualquier líder judío de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, del centro para adentro, siempre va a decir que sí, porque la prioridad es autodeterminarse. Y como dice este ministro de Relaciones Exteriores del mandato británico, dice que hay un problema irreconciliable en la zona, porque por un lado tienes al grupo judío nacional, que su prioridad número 1 es autodeterminarse, y por otro lado tienes este grupo árabe que no tiene como prioridad autodeterminarse, sino que su prioridad número 1 es que el judío no se autodetermine. Es por eso que han utilizado todos sus recursos, ayuda humanitaria, dinero, en impedir que el judío se autodetermine y pueda vivir en vez de lograr construir. Llega el 48 y Israel es atacado por todos los países que lo bordean. Entonces, es muy particular que nuestra generación, la generación más abajo que nosotros, la verdad, nosotros ya estamos un poco más viejas, pero la generación de TikTok creció con un Israel fuerte, creció con un Israel que era el bully del patio, pero no sabe lo que es ese patio. No sabe lo que es ese patio. No sabe que Israel tuvo que ser fuerte, porque le robaron la colación demasiadas veces. Que en menos de 24 horas desde que declaró la independencia, los países árabes que lo rodean declaran su independencia. Y ojo, los países que conforman las siglas de Israel: I, Irak; S, Siria; R, Reino de Jordania; A, Arabia Saudita; E, Egipto; L, Líbano. Lo atacan y más 3 ejércitos islámicos independientes. O sea, literalmente en esta lógica panarabista de somos una gran nación árabe, se unieron todos en contra del Estado judío, que era de este tamaño literalmente. Que acaba de ser fundado. Fue una locura la guerra independiente. Y eso también vuelve a explicar de que esto no es la creación de un día para otro, que porque la ONU dijo, como dijimos la vez pasada. No es que la ONU dijo, es que la ONU viene a reconocer una situación que ya existía de facto. Piensen que ya había un ejército, ya había una institucionalidad, ya había un gobierno, ya había una aerolínea, etc. Entonces, la guerra del 48, Israel milagrosamente logra ganar esta guerra y de hecho se queda con un poco más de territorio que el que era prometido en esta partición que los países árabes rechazan, que es la resolución 181 que se propone en el 47. Y luego del 48... Es que como la rechazan, como ese punto importante, porque ¿por qué se quedan con más territorio los judíos? Porque los árabes rechazan la propuesta, y al rechazar la propuesta, Naciones Unidas igualmente valió el plan de partición, sencillamente que sin fronteras, por el rechazo árabe. Exactamente, de hecho. Entonces no hubo fronteras definidas hasta el siguiente enfrentamiento bélico, digamos, y hasta la siguiente negociación. Al día de hoy no hay fronteras definidas, porque lo que hay, el 48 no termina con un tratado de paz, termina con, ok, cesemos el fuego, y termina con líneas de armisticio. O sea, hasta hoy en día Israel no tiene fronteras porque sus vecinos no han sido capaces de reconocer. ¿De qué sirve que yo fije mis fronteras si el vecino no me va a reconocer mi frontera? Entonces lo que hay son líneas de armisticio. Exacto. Y estas son las líneas de armisticio, las famosas líneas de armisticio del 48, que lo que se pide es que volvamos a las líneas de armisticio previo del 67. Voy a seguir con el fast forward. Alrededor de los 50 hay otro enfrentamiento con Egipto. Israel logra salir victorioso. Llegamos al 73,
nuevamente una guerra, principalmente con Egipto, que es la guerra de Yom Kippur, en donde de nuevo se dilucida un poco este componente religioso que hay detrás del conflicto. Y de hecho, que la guerra de Yom Kippur podemos hacer una analogía bien brutal y bien triste con la guerra del 7 de octubre. Lamentablemente también cayó en una fecha santa, ¿cierto? En una festividad, y en ambos casos los primeros ministros, Golda Meir en ese momento, tampoco lo vio venir, y de eso vamos a comentar de hecho más adelante. Exactamente, la guerra de Yom Kippur del 73 fue una guerra sorpresiva, no solo en una festividad religiosa, sino que en la festividad religiosa más solemne del calendario judío. Estaban todos los soldados ayunando, estaba todo el mundo ayunando, porque en Yom Kippur, que es como la alta fiesta, no es la fiesta, no es exactamente la palabra, pero se ayuna, y por más de que existan, no sé, pues muchos israelíes ateos, es un tema cultural, se ayuna, se va a la sinagoga. Entonces estábamos hablando de que no solo teníamos a los soldados sirviendo, que se estaban sirviendo ayunando, sino que también a todas las reservas. O sea, estamos hablando de un momento crítico en donde Israel, contra todo pronóstico, salió victorioso, y por esa guerra y por cómo quedó conformado geopolíticamente el mapa, es que en gran parte tenemos el problema que tenemos hoy día, esta división de territorios, ¿cierto? Exactamente, es que, perdón, porque me salté al 73, pero me faltó mencionar lo más importante, que es la guerra del 67. Y en esta guerra del 67 se vuelve a repetir la historia. Esta guerra es clave, porque en el 67 se vuelve a repetir la historia, todos los países árabes de este patio de colegio, pongámosle, vuelven a atacar a Israel, y Israel milagrosamente, una vez más, es capaz de ganar y hacer un despliegue estratégico tremendo en todas sus fronteras, norte, sur, este, oeste, y ahí sí conquista muchísimo territorio. ¿Por qué? Israel y los judíos, ojo, nunca han tenido una ideología de querer expandirse territorialmente. Si uno piensa no solo en la historia moderna de Israel, sino que en la historia bíblica de los judíos de 5.000 años, nunca el judío ha buscado imponer su cultura, imponer su doctrina, colonizar más territorio del que tiene. No es parte de la ideología ni del judío antiguo, hebreo, ni tampoco del Israel moderno. Se conquista este territorio. Sí, ni siquiera, no solo en términos ideológicos, sino que también en términos religiosos. El judaísmo no es una religión que evangelice. El judaísmo no es una religión proselitista. El judaísmo no busca que tú seas judío, no te van a tocar la puerta para que tú te conviertas. O sea, eso no es. Entonces también, para lograr entender a Medio Oriente y lograr entender las mentalidades que rigen en Oriente, tenemos que ponernos en su mentalidad, que muchas veces desde Occidente nos cuesta mucho comprender. Y Israel conquista este territorio, los altos del Golán, Cisjordania, Jerusalén del Este y también toda la península del Sinaí. ¿Por qué? Para tener leverage, para tener una palanca con la cual negociar. ¿Para negociar qué? Para negociar la paz. Literalmente dijeron, vamos a conquistar todo este territorio para poder hacer un tratado de paz. O sea, imagínense la mentalidad. El Sinaí era 3 veces el tamaño de Israel, rico en petróleo y en recursos naturales. Imagínense lo que sería despertarse mañana y que Chile crezca en un 300% su tamaño. O sea, eso pasó, creció 3 veces su tamaño, de lo grande que era, como tú dijiste, un territorio rico en petróleo y todo. Luego de la guerra del 67 se hace una conferencia en Jartum, en donde Israel, primera vez en la historia que el país que gana la guerra dice, hagamos la paz, porfa, le dice a los bullies del patio, y los bullies dicen, no, 3 no. No negociaciones con Israel, no paz con Israel, no reconocimiento. Y esos son los 3 no de Jartum. Después volvemos a la guerra del 73, un par de años después, nuevamente Egipto trata en Yom Kippur, que es lo que conversamos, Israel vuelve a ganarle a estos niños del patio, a estos niños bullies. Y llega el 79, un líder árabe muy valiente, Sadat, el 79, y dice, ¿sabes qué? Yo creo que haciendo la guerra con Israel ya no fue. Egipcio. Dijo, la guerra con Israel ya no fue, ¿sabes qué? Quiero recuperar el Sinaí, territorio 3 veces el porte de Israel, donde Israel tenía colonos, tenía asentamientos, y Egipto dijo, ¿sabes qué? Devuélveme el Sinaí, te firmo la paz. Israel agarra a su gente, la pesca y la mueve, literalmente. Ningún problema. A cambio de paz, saca a toda la gente y se va. Pero Egipto dice, devuélveme el Sinaí, pero este cachito que es Gaza, no lo quiero. Entonces, desde ahí hasta el 67, Gaza era ocupado por Egipto.
y Cisjordania, que está al otro lado de Israel, era ocupado por Jordania. En la guerra del 67, Israel gana estos territorios. Y el 79, Israel le devuelve este territorio en la península del Sinaí a Egipto, pero se queda con Gaza porque Egipto no quiere Gaza. Y bueno, fast forward, llegamos al 94, también Israel firmó una paz con Jordania, pero Jordania renuncia a la soberanía sobre el West Bank, sobre Cisjordania. Esto es muy confuso porque en inglés se dice West Bank y uno piensa que estaría al oeste de Israel, pero en verdad está lejos. Sí, pues, es al revés. Es West Bank. Estamos hablando de que está al oeste de Jordania. Está al oeste del río Jordán, y esa es la expansión que hizo Jordania a su oeste para conquistar ese territorio. Era un territorio ocupado por Jordania hasta el 67. Lo que hace Israel es como en contra del sentido del reloj, más o menos. Exactamente. Porque se sigue llamando West Bank, lo que está diciendo. Exactamente. En el fondo todavía tiene el nombre colonial, imperial, por decirlo así, al oeste del río Jordán. Para que se entienda bien, Dale. Entonces, la conformación geopolítica del territorio actual es que tenemos Israel, tenemos a la derecha, al este, Cisjordania, donde rige la Autoridad Nacional Palestina con Mahmoud Abbas, que está en el año 18 o 19, del cual de un término de 4 años, y en el otro lado, en la Franja de Gaza, tenemos este grupo terrorista islamofascista que es Hamas. Agregar a lo que dice la Vane, queda esta doble jurisdicción en donde podemos hablar de 2 estados palestinos de alguna u otra forma, lo que a la fecha complica mucho las cosas. Y como dijo la Vane, hizo este barrido histórico, ustedes ahora empiezan a dilucidar y se empiezan a dar cuenta cómo es que llegamos acá y cuáles son las raíces del conflicto. Y yo no estoy hablando de las raíces geopolíticas, estoy hablando de las verdaderas raíces del conflicto que inician hace mucho antes, como dijo la Vane, esta incapacidad de reconocer la propia existencia del Estado judío a definirse en su propio territorio. Entonces, bueno, por un lado tenemos esta Cisjordania de Abbas, ¿cierto? El dictador más longevo de la región, en donde en realidad sería el presidente porque existe un partido político, al más estilo chino, digamos, que se llama Fatah, ¿ya? Que es un partido político extremo que en el pasado, antes de tomar esta ala más diplomática, ¿cierto? Por el reconocimiento que ellos estaban buscando a nivel internacional, digamos, formaba parte de una organización que había cometido atentados terroristas. En el gobierno de Mahmoud Abbas se avala la tortura, estamos hablando de una dictadura, en todo caso. Por otro lado, tenemos, bueno, la Franja de Gaza, que como dijo la Vane, agregándole algo, Israel le cede ya a los palestinos, en este momento ya autodeterminados palestinos, porque ya habíamos fundado la Organización para la Liberación de Palestina, eso ya existía. Entonces le dice, en los tratados Gaza-Jericó, en el contexto de los acuerdos de Oslo, le dice, te voy a ceder 2 territorios, ¿y estamos bien? Sí, ¿cuáles? Jericó y Gaza. Jericó está en Cisjordania y Gaza en su plenitud. Entonces se los cede y le entrega en gran parte de la administración política a los palestinos. ¿Y qué pasa? Luego en el año 2005, Israel nuevamente en un intento de paz y de bajar, digamos, la beligerancia, les dice, ok, ya te di el territorio en los 90, ahora me voy del territorio, saco a mi gente, a mi población humana que eran miles, los saco. ¿Estamos ok si hago eso? Sí, Israel, estamos ok. Israel lo hace unilateralmente, cuando Gaza podría haber sido, ojo, un centro turístico, pero nivel Tel Aviv, o sea, estábamos hablando de un lugar que le daba al Estado de Israel y que lo podría haber hecho prosperar, que de hecho lo hizo. Entonces, en todo este contexto, teníamos a Mahmoud Abbas en Cisjordania, nace esta organización terrorista que alcanzó a introducir la Vane. Hamas ya dijo que es una institución, o sea, una organización islamofascista. ¿Por qué islamofascista? 1. Cuando estamos hablando de las organizaciones terroristas, como su nombre lo dice, ellas se mueven por el terror para lograr un objetivo político. En este caso, ¿cuál es el objetivo político? El desmantelamiento completo del Estado de Israel y su limpieza étnica. Inclusive, el 25% de su población, Vane, que este dato nadie lo dice, que el 25% de su población es árabe. Y muchos de ellos se autodefinen como árabe palestino. Pensemos en Nas Daily, muy famoso. Estoy seguro que muchos de los que están escuchando acá lo conocen. Entonces, comienza este gobierno del terror por parte de Hamas, más radical aún, porque se rigen bajo la ley de la Sharia, ¿ya? Constituyen esta teocracia en donde la ley de la Sharia es la interpretación más radical del Islam,
y del dogma islámico, e instalan este régimen, oprimen a su gente y se radicalizan aún más que Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas puede ser muy radical, pero Vane, tú y yo sabemos que Mahmoud Abbas por lo menos es político, de alguna u otra forma. Se pone un traje y puede ir a la ONU. Exacto, o sea, se viste de traje y corbata. Cuando estamos hablando de Hamas, digamos, tienen un uniforme muy parecido al que vimos en la época viral de los videos virales de ISIS, por ejemplo. Entonces se instala este régimen tan mal comprendido en Occidente, tan mal definido en Occidente, en donde se le ve como una organización de resistencia, ¿cierto? Esta organización que no solamente no reconoce la existencia del pueblo judío de, digamos, persistir en su territorio, sino que además no tiene intereses geopolíticos, y eso es lo más interesante, porque el 7 de octubre entraron todos estos terroristas al sur, no conquistaron ni un centímetro de territorio, por más de que se tomaron kibutzim, ¿cierto? Ellos no iban a conquistar territorio, no iban a expandirse, ellos cruzaron la frontera con un solo objetivo, y para allá vamos, con el objetivo de matar judíos. Recordemos que la masacre del 7 de octubre, en donde fueron asesinadas más de 1000 personas, fue la masacre más grande de judíos luego del Holocausto, para que ustedes, digamos, dimensionen esto en términos de civiles, en donde por cierto también hubo bajas árabes que vivían en el territorio. Eso es muy importante, como el objetivo declarado es matar la mayor cantidad de civiles posible, y es por exactamente eso que esta guerra es tan dolorosa, y es por eso que es tan difícil, por lo menos para mí, lograr poder explicar esta guerra, porque estamos peleando con un enemigo cuyo objetivo número uno es tener la mayor cantidad de bajas civiles, tanto de los suyos como los del otro lado, independientes en el otro lado. Y esto es un objetivo... Yo siempre he sostenido que son unos mentirosos ideológicos, porque en Occidente se cree que jamás, ya los que dicen que es una organización terrorista, que lo dicen, aún así piensan que es una lucha por la causa palestina, cuando en realidad el terrorista de Hamas, cuando mata a un judío, no dice Palestina libre, dice Allahu Akbar. O sea, estamos hablando de la instauración de un gran califato, de este gran sueño musulmán de un califato, uniéndose con regímenes que buscan lo mismo como Irán. Exactamente. Antes de seguir hablando con esto, creo que nos saltamos una parte clave que quiero dejar sentado como de este contexto geopolítico. Tú mencionaste algo que no es 100% adecuado. Israel, en un intento por darle soberanía también, no dice estamos ok, no busca esa aprobación del otro lado, porque no se retira por un acuerdo de paz. Y Israel dice, ¿saben qué? Voy a retirar a mi gente. Imagínense lo que eran las viejas viviendo ahí, pegándole a los soldados israelíes cuando los querían sacar, porque más que mal era su casa. Imagínate que a ti te saquen de Ñuñoa para moverte a Providencia o de un lado a otro, pero Israel estuvo dispuesto a hacerlo. Y eso para mí es muy importante porque demuestra que si bien nosotros podemos criticar, por ejemplo, políticas que ocurren en el otro lado, que ocurren en Cisjordania, los asentamientos, la ocupación, yo sé que Israel, a cambio de paz, a cambio de un reconocimiento siquiera, a cambio de un deja de molestarme, está dispuesto a desmantelar los asentamientos, a sacar a su gente, pero a cambio de paz. Y eso esa para mí es la principal causa del síntoma que estamos viendo ahora, y es esa negativa a tener una paz. Entonces tenemos este territorio que cuando Israel se sale... Qué importante lo que decís, porque me cambiaste en 5 segundos un poco la perspectiva, así como lo que tú dijiste, como yo no creo que sea como, estamos ok si hago esto. Claro, en verdad tenéis razón, porque en el momento en que Israel se retira, Israel financia viviendas sociales, Israel construye colegios, remodela el hospital Shifa, que es el más grande, inyecta recursos. Entonces ahora que lo pienso, en realidad Israel fue súper noble, habrá sido, queremos que ellos prosperen, quizás. ¿Por qué? Porque en realidad sus hermanos árabes, que hoy en día los egipcios ni los reciben en el sur de Gaza, sus hermanos árabes en realidad no los ayudaron en el momento en que ellos se desmarcaron de este gran panarabismo. Y los israelíes vieron una nobleza, digamos, en el desarrollo de esta nueva sociedad palestina. Entonces, pucha que tenéis razón cuando decís que no debe haber sido por estamos ok, paz, me voy, sino que yo quiero que tú prosperes y te voy a inyectar recursos para que lo hagas. Imagínate lo difícil de la decisión política de ese primer ministro israelí, que por lo demás era de ultraderecha.
si no me equivoco, el mismo partido que vive Netanyahu hoy en día, que toma esa decisión de salir unilateralmente, pero para que entendamos este patio de colegio, para que entendamos el recreo cómo está funcionando. Entonces veamos, estamos en este patio de colegio y Israel dice, ¿sabes qué? Me voy a retirar, salir del territorio para darte autodeterminación. ¿Y qué pasa? Para tratar de entender la realidad. Balagán, como se dice en hebreo, caos. ¿Cómo llegamos a donde estamos hoy día? Como dice Antonio Guterres de la ONU, tampoco es en un vacuum, no llegamos de uno, pero tratemos de entender cosas que han pasado antes para ver qué cosas hace sentido. Porque si es que Israel se sale de Gaza y pasa esto, ¿qué pasa? Al próximo día se destruyen huertos, colegios, todo aquello que había construido Israel, porque lo que es beneficioso para su población no les importa, sino que les importa mucho más destruir Israel que construir para ellos. De hecho, exacto. Ayer Hamás volvió a rechazar un cese al fuego, una pausa humanitaria por una semana a cambio de 40 rehenes. ¿Por qué? Porque en su ideología ellos valoran más el dolor que le están infligiendo a 140 rehenes con el dolor que le están infligiendo a toda su población. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Mantener los rehenes independiente de que toda su población siga en guerra. Eso entonces, es clave, hay que tratar de entrar a la mente de ellos para recién empezar a entender todo esto, hay que salir de la caja mucho. Mi punto de esto es para que entendamos a Israel, que hoy en día es visto como el bully. Exacto. Ese bully ya lo intentó todo. Ya se intentó en los acuerdos de Oslo, más adelante en Camp David del 2000, y esa izquierda israelí que creía en que se podía una paz con los palestinos, con los vecinos, que verdaderamente la solución era salirse de Gaza para que tuvieran su autodeterminación, y vemos el resultado que es lo completamente opuesto. Uh-huh. Entonces, por eso es que llegamos a elegir a un primer ministro como Netanyahu, por eso es que la sociedad israelí se vuelca a la derecha, porque la izquierda se fractura, porque la izquierda pierde poder, y hoy en día esa izquierda que había logrado recuperar un poco de poder, porque Israel estaba al borde de una guerra, casi una guerra civil, que estaba en una posición muy fuerte, el atentado del 7 de octubre fue mayoritariamente a ese sector de izquierda de Israel. Fue ese sector de izquierda, progresista, liberal, que creía en una paz con el vecino, que vivía en comunidades agrícolas, autosustentables, y eso es lo más doloroso de todo. Eso es lo más doloroso de cómo nos retrotraemos a conversaciones y tratados de paz. Entonces, a mi parecer, este bully, que hoy en día la generación de TikTok ve a Israel como el bully del colegio, ese bully es el que siempre ha dicho que sí a la paz a cambio de territorios. Ese bully que siempre ha conquistado territorios para tener una paz. Ese bully que hoy en día firmó y tiene acuerdos de paz con Egipto, con Jordania, con Marruecos, con Bahrein, con Emiratos, y que le iba a firmar con Arabia Saudita, porque lo único que quiere es poder vivir en paz. Exactamente. Ese bully del colegio, que es atacado de una manera tan brutal como es el 7 de octubre, no tiene otra. Y con esto no quiero que se malentienda. Claramente, una vida perdida ya es demasiado para soportar. Una familia desplazada ya es demasiado para soportar. Una casa destruida ya es demasiado para soportar. Y no queremos guerra, pero tenemos que entender cómo llegamos a esta guerra. Obvio. Y por eso digo, para verdaderamente poder solucionar la enfermedad, tenemos que llegar a la raíz, porque queremos evitar que haya una guerra. Porque una guerra es sangrienta y es trágica. Sí. No hay una guerra bonita. Y esto no fue casual. Los palestinos te dicen, no fue casual el 7 de octubre, porque 75 años de ocupación. No, señor. Los 75 años de ocupación no propiciaron esta guerra. 75 años de ocupación no te justifica que terroristas en centenares crucen y boten una frontera y vayan a una fiesta, digamos, con el único objetivo de asesinar a quemarropa. Entonces, cuando lleguemos a la cronología un poco de este ataque, también quiero, Vane, que vayamos dando a entender que estos 75 años de ocupación poco tuvieron que ver con cuál fue el modus operandi del grupo terrorista Hamás, porque veamos la misma bandera de Hamás. Está el mapa completo, está el domo dorado, ¿cierto?, de la ciudad vieja, y hay 2 sables. O sea, aquí de lleno lo que se dice es Jerusalén es la ciudad más santa, cuando en realidad los misiles llegan a Jerusalén y ellos son los que rezan en dirección a la Meca, no nosotros. Segundo, los sables, una incitación clara, tajante a la violencia. Y tercero, el mapa completo, el desmantelamiento y la limpieza étnica completa de Israel. Entonces, ya analizando la bandera de esta organización, eso ya nos cuenta mucho, y eso ya, digamos, nos traduce y nos da una lectura de
de cuál fue el ánimo durante el 7 de octubre. Y quiero, van a empezar diciendo, para llegar un poco a la cronología de este ataque y analizar, quiero decir algo muy importante. Esto, como dice la Vane, no hubo un vacuum, no fue de la nada, no fue casual, pero tenemos que salir un segundo de la caja y tenemos que hablar de Irán, en primer lugar, porque si es que no hablamos de Irán, no vamos a entender este ataque, ¿ya? Irán es una potencia nuclear, lleva con Israel, cierto, una especie de guerra fría por muchos años, porque no han habido confrontaciones militares 100% directas, y por lo tanto en este momento el régimen iraní, que también es un régimen que se rige bajo la ley de la Sharia y es aliado de Rusia y China, ¿cierto? Por otro lado, Israel aliado de Estados Unidos y casi todos los países de la Unión Europea, usa a esta organización terrorista Hamas, ojo, relacionemos esto con el verdadero propósito, que no es la liberación de Palestina, usa a esta organización terrorista Hamas como sus verdaderos guerrilleros para llevar a cabo físicamente esta guerra fría. Por lo tanto, Irán e Israel... Que Irán pelea a través de proxies, no pelea directamente. Exactamente, porque Irán es muy inteligente y sabe que entrar a guerra con Israel en términos físicos ya sería otra cosa, porque vio la experiencia de sus otros, digamos, hermanos del Medio Oriente como les fue. Entonces utiliza a estos terroristas de Hamas como guerrilleros, que nuevamente digo, los terroristas de Hamas no gritan Palestina libre, cuando matan a un judío gritan Allahu Akbar, nótese eso. Entonces llevan por años, digamos, este enfrentamiento indirecto en donde Israel sí, se lleva preparando hace años, pero resulta que Irán aquí estaba un par de pasos más adelante. Israel sabía que se venía un ataque grande, pero hubo un error garrafal con el timing y estoy segura que pronto Netanyahu va a tener, digamos, su juicio de evaluación como lo tuvo Golda Meir. Es algo que no se entiende todavía, pero en el fondo esto era una cuestión que iba a reventar. En algún momento Irán iba, digamos, a activar sus intenciones reales de entrar en guerra con Israel, y el timing y el lugar y el momento fue perfecto, digamos, para unir a Hamas a esta lucha y utilizarlos como, básicamente como sus manos. Entonces partamos, Vane, ese maldito sábado 7 de octubre a las 6 de la mañana. Entran terroristas en centenares, entran por tierra, entran por mar, entran por parapentes. Comienza una masacre, llegan al centro sur de Israel, asesinan, entran a aldeas agrícolas. Después cuéntanos porque tú estuviste en Farasa, en una de las comunidades rurales más destruidas. Entran a estas aldeas agrícolas, incineran y queman a familias enteras en su casa. Consiguen inteligencia de árabes que por años, por ejemplo, trabajaban como agricultores en estas comunidades. Van a una fiesta, disparan a quemarropa, decapitan guaguas, violan mujeres, niños, ya admitido en video, digamos, por interrogaciones de terroristas. Vane, démonos un segundo para poder hacer un poco de catarsis. Yo no sé qué sentiste tú, pero yo al menos ese día sentí terror, sentí un throwback muy potente al Holocausto. Empezaron a viralizarse estos videos y nosotras no sabíamos mucho, o sea, nadie sabía mucho. Empezamos a ver videos y las redes sociales y no sabíamos bien qué estaba pasando. Entran los terroristas de Hamas disfrazados de soldados israelíes. Yo vi un par de testimonios de los que estaban en la fiesta y decían: esos bastardos entraron en mi uniforme verde. O sea, no solamente propiciaron una masacre, sino que también los israelíes son muy sensibles cuando se trata del ejército. Para los israelíes es muy importante. Entonces él decía: ese bastardo entró con mi uniforme verde. ¿Cómo te sentiste tú ese día, Van, antes de analizar como los puntos que vamos a hablar? Pero en verdad creo que mucha gente se puede identificar. Tú que siempre explicas muy bien en palabras tu catarsis, quiero que me contés igual un poco de eso, porque yo me quedo muy corta de palabras cuando trato de explicar lo que sentí ese día, ¿cachai? Yo creo que lo más fuerte es que las intenciones de Hamas son públicas. O sea, están en su carta fundamental. No es que Israel no sabía que tenía un grupo con pretensiones genocidas de erradicar a todos los judíos y luego a todos los infieles del mundo y establecer su califato islamofascista. No es una cosa desconocida. Sin embargo, se toma una decisión política y diplomática de mantener esta amenaza en la frontera, que eso también en Chile no lo entendemos, porque en Chile tenemos un vasto mar y una gigante cordillera de frontera, pero acá las fronteras son de 1 kilómetro para allá, 1 kilómetro para acá, y se toma esta decisión política y diplomática de seguir con una vida relativamente normal, sabiendo que tenemos
personas tan adoctrinadas en el odio, tan educadas en el odio, que son capaces de cometer una masacre como la que ocurrió. Pero el problema y por qué llegamos a donde estamos y por qué y cómo se está viendo hasta la sociedad israelí, es que esa decisión política y diplomática que se toma de lograr seguir intentando vivir con el status quo era porque había un cierto sentido de seguridad. Se sentía de que teníamos un ejército fuerte, tuvimos que crear el Iron Dome, el domo de hierro, que es esta tecnología que se nos escapa de la cabeza, que literalmente es un sistema tecnológico que logra interceptar los misiles en el aire antes de que lleguen a la población civil, y ese sentido de seguridad se triza en 1000 pedazos. Ya no hay un sentido de seguridad, ese sentido de seguridad se quiebra todo. Se pierde la confianza. Se pierde la confianza. Entonces yo creo que eso es muy potente. Y lo otro, yo también nací quizás un poco antes que esta generación de TikTok, pero yo también crecí con un Israel fuerte. Yo también nací 100%. en un mundo en donde la existencia de Israel se me daba por sentado, y dos, que fuera un Israel seguro también se me daba por sentado. Y cada vez que yo había viajado a Israel, mi mamá decía, no, por favor no vayas, y yo, mamá, te lo prometo que es el país más seguro del mundo, no sé qué. Y uno se siente muy segura. Yo nunca me sentí tan segura en ninguna parte como en Israel cuando vivía allá, te lo digo de verdad, te lo digo en serio. Pero ese sentido de seguridad se fractura. Se fractura. Y lo más increíble, como tú dices, que desde Occidente intentamos mirar este conflicto con nuestros anteojos occidentales y lo tratamos de ver como si fuera un problema, una lucha racial o una lucha de opresor oprimido, pero cuando verdaderamente no es así. Y acá vuelve a entrar nuevamente ese Westsplaining, que nosotros creemos que esto es un grupo que, por la liberación, como tú dijiste, ellos no tienen pretensiones, no lograron conquistar territorio. Sus pretensiones y su objetivo declarado es asesinar y targetear a la mayor cantidad de civiles posible. Es por eso que esta guerra es muy anómala. Porque estás peleando con un enemigo que a propósito intenta targetear la mayor cantidad de civiles posible, que a propósito inmiscuye sus objetivos militares en población civil, que a propósito tiene el mayor centro de operaciones en hospitales, que son aquel objeto mayormente protegido por el derecho internacional. Quiero aclarar que jamás entró, mató y salió. Ese fue el MO, ese fue el modus operandi. Entró, mató y salió. No, exacto. Y si bien han habido grupos terroristas por la liberación, como por así, grupos judíos que fueron terroristas con pretensiones de expulsar a los británicos, nunca se llega a la tergiversación de violar, decapitar con machetes, y aparte ellos mismos grabándolo, regocijándose en este placer. Entonces, no, y además en el caso de estos brazos armados terroristas, como tú decís, Van, es que importante que es decir que el objetivo no era asesinar población civil, el objetivo era como, británicos, váyanse por favor, déjenme existir tranquilo. En este caso jamás sabe que Israel no se va a mover a ningún lado, y eso lo hace más grave todavía, porque saben que pocas posibilidades tienen de desmantelar al Estado de Israel, y llegan, entran, matan, salen, toman kibutzim, los dejan botados. Eso demuestra más aún tu punto, ¿cachai? Y eso es algo que la gente no comenta, selectivamente hablando, ¿cachai? No sé si podemos tocar someramente un poco temas de derecho internacional, porque... Ay, pero espérate, háblanos de Kfar Aza, para los que nos están escuchando, por favor. Es demasiado importante que contiene esa experiencia. Fui también, a menos de un mes del 7 de octubre, contra la venia de mi madre. Fui también a Israel. Como cualquier madre judía, digamos. Exactamente. Y pude ver el kibutz. Y el kibutz, para explicar nuevamente al público, son comunidades agrícolas autosustentables que viven en principios de colectividad, agricultura, colegios y comunidades donde todos se conocen con todos, donde todos trabajan juntos, donde hay una persona encargada de cuidar a los niños, etc. Y ahí es donde se comete este mayor ataque, lo que es, no estoy diciendo que una vida valga más que otra, pero es más frustrante aún. Ni siquiera es que jamás logra ir a bases militares o intentar atacar soldados. A propósito, van estas comunidades que más encima son de izquierda, hippie, a niños bailando en una fiesta, por lo demás un festival. Y son abiertas. O sea, en los kibutzim, el 90% de los kibutzim que no hay ni portón. Exactamente. ¿Cachai? Exactamente. A estos gallos entraron como Pedro por su casa. Son huertos y oler, o sea, se olía
se olía y se veía. Yo en mi propio Instagram también logré subir algunos videos, pero fue caminar y vivir en vivo la más nueva exhibición del odio más antiguo del mundo. Fue caminar y sentir lo que va a ser en un futuro un museo de una tragedia. Fue una experiencia fuertísima. También logré compartir con las personas sobrevivientes de esos kibbutz, algo que a mí me impactó mucho, que yo no sabía, es que los búnker, que a ver, también hay que entender que para los israelíes es normal que todos tienen un búnker, al alcance por lo menos todos tienen un búnker. El búnker es simplemente como una estructura con techo, pero no tiene pestillo, muchos no tienen puerta, solo es como una estructura para cubrirse de los misiles. Eso a mí me impactó, yo no sabía, y por eso es que fue tan trágico el ataque. Claro, no pueden tener pestillos porque es como entrar y salir rápido, porque en el fondo están pensados para un ataque aéreo. Tiene que ser todo rápido. Exactamente. Estuve 400 personas, que es lo que cualquier país hace, por ejemplo, como sabiendo que está en guerra, mueve a su población civil de la frontera. Hoy en día en Israel hay como 400.000 personas desplazadas de todas las zonas del sur y de la frontera con Gaza, que han sido desplazadas producto de la guerra. Y estuve con esas familias, estuve con una mujer que me contaba cómo frente a sus ojos asesinaron a su marido. Me tocó ver en el kibutz, había una historia que me marcó muchísimo, que había un papá que todos los Shabbat, todos los viernes iba con un volantín azul a la frontera con Gaza, y en el volantín ponía Shalom y Salam, que quiere decir paz en hebreo y paz en árabe, y llevaba a sus hijos a flamear este volantín por la frontera por Gaza, y esa familia linchada completa, con el volantín en el living. Entonces, historias muy penosas, y sobre todo un sector, o sea, para aquella gente que tan fervientemente desde Occidente critica como a Netanyahu, y que se cree como Netanyahu también es un síntoma más de esta enfermedad que estamos hablando, como aquel sector de la población que le podía ser un contrapeso, y como desde Occidente no nos estamos dando cuenta que estamos potenciando aquellas voces más extremas. 100%. Occidente, yo siempre lo digo, Occidente le está haciendo la pega propagandística al islamofascismo. Exactamente. Sobre todo los movimientos más liberales y woke. O sea, básicamente son los mocitos del islamofascismo medio oriental. Sí, es una locura, es completamente contradictorio. Queers for Palestine y todo esto, From the River to the Sea, es un grito que nació en Estados Unidos. O sea, lo que tú estás diciendo y la lectura que le estamos dando en Occidente no solamente es errada, sino que es completamente contraintuitiva, yo creo, incluso. Exactamente. Y también vemos cómo se ha cubierto este conflicto de una manera propagandística y periodística sumamente irresponsable. Por ejemplo, morbosa y irresponsable. Morbosa. Especialmente preocupantes son las fake news que se han visto en cuanto a este conflicto. Coméntate alguna. Mira, para mí el hecho de que el primer ministro de Israel haya tenido que subir a Twitter las fotos de guaguas incineradas porque se cuestionaba la veracidad de esa noticia, me parece una locura. Como alguna vez tú me dijiste una frase que se me quedó muy marcada, esa necesidad de ver el cuerpo del judío muerto, ¿cierto? O sea, postear en redes sociales la foto de un cadáver por desesperación de Occidente, por favor, miren lo que me está pasando, por favor, entiéndanlo. Estos gallos lo suben a sus redes sociales, ¿por qué no lo quieren ver? ¿Por qué no lo quieren ver? Y el hecho de que la típica fake news, que yo hice un video en mis redes sociales sobre esto, de la Comunidad Palestina de Chile como institución, ojo, disclaimer, como institución, en sus redes sociales posteó que esta decapitación de 40 guaguas en un solo ataque eran fake news, así, ojo con las fake news. O sea, estamos hablando que en Occidente, grandes, digamos, no solamente movimientos políticos, sino que grupos sociales importantes se están informando. ¿Cómo? Por el Ministerio de Salud de Hamás, por el Ministerio de Seguridad Interior del Estado de Hamás. O sea, estamos hablando que en el caso de esa fake news supuesta que tú dijiste, esto fue verificado no solamente por el gobierno de inteligencia israelí, sino por la inteligencia estadounidense, alemana y francesa. Pero no es suficiente. Entonces, ¿cuál será el problema? ¿El problema será un problema de análisis geopolítico, un conflicto? ¿O el problema será con otra cosa?
Y también esa hipocresía que busca, muéstrame la foto de la guagua decapitada, muéstrame los signos de violación de las mujeres, cuando claramente hay un video grabado por ellos mismos con sangre en los pantalones, pero esa misma gente que busca tener esa prueba fehaciente de la guagua decapitada es aquella que cree en un 2x3 aquellas cifras y aquella información que sale del Ministerio de Gaza. Exacto. Vemos lo del hospital. Esto de que cohetes de el Palestinian Islamic Jihad o de Hamas, de que caen dentro de Gaza, no es algo nuevo. Un 25% de los cohetes que han sido en todos los enfrentamientos de Gaza con Israel, que hay un enfrentamiento en 2008, en 2012, en 2014, esto no es el primer enfrentamiento, un 20% de esos cohetes caen dentro de la franja de Gaza dañando su propia población. Exacto. Entonces vemos también cómo se dispara un cohete que cae en este hospital, no se demora ningún segundo en culpar a Israel cuando es verificado por investigaciones periodísticas de medios importantes. O sea, los videos, sí, pero ahí está. O sea, sí, una locura. Exactamente, ¿no? Y que al final era un cohete que cae en el estacionamiento del hospital y que no mató 500 personas, sino que mató a 20 o 30 o 50. Entonces también vemos que la información que está llegando no es exacta. Hay un trabajo propagandístico y mucha gente en Occidente que se informa por TikTok y busca obtener su información de ahí. Entonces también veo una hipocresía muy grande en la narrativa. Una hipocresía, como dije, que busca tener como la prueba fehaciente de una guagua decapitada, pero que no duda en creer información que sale del Ministerio de Gaza. Vemos una generación que se ve agredida por microagresiones, como cuando uno no usa el pronombre correcto, pero cuando vemos videos de mujeres violadas con sangre en los pantalones, o sea, ni una menos, pero esa no. O sea, vemos una generación que grita y clama por un cese al fuego. ¿Quién más quiere un cese al fuego que tú y yo? ¿Quién más quiere que esta guerra termine? Pero jamás ha rechazado, tres intentos de cese al fuego las ha rechazado, porque jamás valora más seguir con rehenes captivos que liberar de esta gran guerra a su propia población. Entonces... ¿Y el último cese al fuego duró 15 o 17 minutos, era? ¿15 o 17? Antes de que jamás lo violara. Y que aún así Israel dice, ya, filo, sabéis que nos tenemos que aguantar y da lo mismo, vamos a seguir con el cese al fuego. Exactamente, y el tema de los rehenes, qué importante, porque, o sea, al parecer Hamas es la única organización o gobierno del mundo que entiende que Israel es un Estado de Derecho. Tanto así que dice, yo no tengo la capacidad bélica para destruir a esta gente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Donde más les duele, me voy a llevar civiles. Y eso les está dando todo el poder de negociación. Yo voy a decir algo muy duro ahora, que lo dije públicamente en mi Instagram, y la Vane, por si acaso, no son las palabras de la Vane, son mías. Si es que no se hubiesen secuestrado rehenes, si es que Israel no le importase la vida, no solamente de sus ciudadanos, sino que de los ciudadanos palestinos, estos señores terminaron el 8 de octubre con un cráter en Gaza. Si es que Israel no le importara las vías humanas. Si es que Israel no le importara las vías humanas, o sea, videos, parapentes con volantes, diciéndole a la población civil, por favor sale de acá, por favor evacúa el edificio. ¿Te acordáis, Vane, cuando recién les pidieron que evacuaran el norte hacia el sur, que se tenían que ir 1.3 millones de personas y al principio fueron como solamente 300.000 y que el mismo ejército tuvo que entrar por tierra e incursionar para instalar cordones humanitarios? O sea, ¿qué ejército del mundo hace eso? Realmente, en guerra. No. Y créeme, mi teoría es que la Tzabá sabe, el ejército sabe dónde está el 90% de los rehenes, pero sabemos que la mayoría de los rehenes están en casas particulares como emprisionados, adoptados por familias civiles que se les está pagando un sueldo. Entonces, yo siempre pregunto a las personas que dicen, ay, que el genocidio, esto no es guerra, genocidio. Digo, bueno, usted es el primer ministro de Israel, ¿qué hace? Dígame qué hace. Hágame un paso por paso de exactamente cómo soluciona esta cuestión. Porque todo el mundo puede defenderse menos Israel. La hipocresía, como tú dijiste. No, exactamente. Y nuevamente, para lograr entender el síntoma de esta enfermedad que estamos viviendo, tenemos que tratar la causa. Y mientras no haya un liderazgo fuerte, moderado y digno de su propia población palestino, no vamos a poder, o sea, no hay futuro alguno, porque ¿cuál es el futuro? Y quizás podríamos conversar un poco, Ale, de cómo se ve como el día después de,
porque creo que uno de los roles más importantes que tenemos personas que están involucradas en el conflicto desde Occidente es ayudar a pensar en estas soluciones, porque puede ser de que los líderes que están metidos en este patio de colegio peleándose unos con otros, ni siquiera están pensando en el día después de. Y creo que uno de los mayores aportes que podemos hacer desde Occidente es ayudar a pensar en aquellas soluciones y en el día después de. Entonces, como vemos, hay una situación sumamente anómala y sumamente difícil porque no hay una unidad política palestina. Como dijimos, por un lado tenemos este grupo terrorista que es Hamas en la Franja de Gaza y por otro lado tenemos a Fatah o la Autoridad Nacional Palestina que está en Cisjordania. Sin embargo, no hay una unidad entre ellos dos. La Autoridad Nacional Palestina es una autoridad sumamente débil. Ya vemos que Mahmoud Abbas, como tú dijiste, el dictador más longevo de la región, ya lleva casi 20 años en el poder. No es democrático, no hay oposición. Y está perdiendo mucho poder. Mira, Vane, ¿qué opináis de esto? Mira, esto del último censo realizado a los ciudadanos palestinos de Cisjordania y Gaza. Por favor, dime qué opináis de esta cuestión. ¿Cuántos palestinos votarían por el candidato de Hamas, que estamos hablando de Ismail Haniyeh? En West Bank, en Cisjordania, 82% y en Gaza, 71%. Te lo dejo ahí. Te dejo con ese número que apoyarían al candidato de Hamas si tuvieran elecciones mañana. La verdad es sumamente desmoralizante, sumamente difícil y por otro lado sin tratar de hacer paralelos, pero yo también creo que la población dentro de Israel también se debe haber extremado mucho, o sea, también se debe haber tornado, o sea, vemos que también esto 100%. Produce que ambas poblaciones se muevan en el péndulo claramente a un lado, a los extremos, o sea, entonces eso es una situación. Se radicaliza. Es una situación sumamente difícil, pero también, como tú dijiste, en este patio de colegio que la gente ve a Israel como el fuerte, el bully, también entender que ha tenido que serlo. Y por otro lado, también es como una suma hipocresía de a qué país o en qué conflicto histórico, de todos los conflictos que llevamos como especie humana, se le ha permitido a un grupo que diga, te quiero matar, quiero el territorio, y te atacan y pierden. Y después de nuevo, vuelven de nuevo, te queremos matar, y pierden. Y después vuelven de nuevo al 67, te queremos matar y pierden. Y después de nuevo al 73. Y después de nuevo se hace un tratado de paz y dicen que no. Y otro tratado de paz y dicen que no. Y después un tratado de paz de nuevo y dicen que no. Y después el 2000 y dicen que no. Y ahora dicen, o sea, ahora ni siquiera es que ellos están diciendo eso. Entonces también desde Occidente estamos intentando poner soluciones y ni siquiera es lo que ellos están pidiendo. Porque como tú dijiste, ¿cuáles son las pretensiones de Hamas? No quieren la paz. Porque generalmente cuando uno secuestra un rehén, dice secuestro este rehén para que cuando alguien secuestra a un niño en México, cuando se usan estas técnicas de secuestrar al hijo. Te secuestro a tu hijo para que me deposites 10 millones. Ok, te lo deposito, devuélveme a mi hijo, pero ahora es a cambio de ¿qué? Y que el rehén más joven tiene 9 meses. ¿Pero a cambio de qué? ¿Cuál es el petitorio de Hamas? ¿Quieren soberanía? Liberación de terroristas. Aparentemente ya la tenían. Uno podría decir, bueno, es que había un bloqueo de Israel. El bloqueo parece que no era tan efectivo si lograron armarse hasta los dientes de la manera en la que lo hicieron, pero ya digamos que no era tan bloqueo. ¿De qué manera tus actitudes me demuestran de que si es que yo me salgo y te doy más, te mueves para la dirección opuesta? Entonces, es que cada vez Israel cede más y cada vez empeora más también, como que ¿qué se hace, cachai? Como, ¿cuál es tu aftermath después? ¿Qué crees que va a pasar en verdad? Como geopolíticamente. Yo una vez vi una frase que creo que la dijo Simón Pérez, no estoy segura, pero él dijo que también él fue un primer ministro de Israel y dijo, para hacer la paz y para hacer el amor hay que cerrar los ojos. Ahora, no sé qué hace cada uno, no sé qué hace cada uno en la pieza, en la habitación, pero para hacer la paz se terminaron los días de cerrar los ojos. Porque también en todas las negociaciones de paz eran cosas ambiguas. Dar una solución justa para los refugiados, que después los vamos a determinar. En Oslo no se buscaba zanjar y cortar el queque, sino que se sentaban las bases para después. Entonces ahora ya se terminó esa cosa de los ojos cerrados. Ahora hay que ser claros, hay que ser específicos, no hay que ser ambiguos, hay que dar una solución concreta, una solución clara. No sé verdaderamente cuál es, tampoco sé si me corresponde a yo llegar desde Occidente para imponer una solución, pero sí creo que las principales consignas son que Israel quiere seguridad, Palestina, no sus líderes, la gente merece, y supongo que quieren también autodeterminación, bienestar, desarrollo en todo nivel. Entonces nuestra ayuda desde Occidente debería ser empezar a pensar formas
en cómo hacer eso. Los líderes de Hamas tienen patrimonios netos de 4 o 5 millones de dólares cada uno. El patrimonio neto de Taylor Swift es de 1 millón, para que logren hacer. Sí, exactamente. Eso lo dije el otro día. Ismael Anilla es más rico que Taylor Swift. ¿Es porque invirtieron en cripto? No. ¿Es porque se mueven muy bien en las acciones? No, claramente. Entonces, solución número 1. Toda ayuda humanitaria que entra a Palestina tiene que ser con transparencia. Hay que ver a dónde va esa ayuda humanitaria y tiene que ser con condiciones. No puede ser un cerrarse los ojos, como dijimos, y dar plata y dar plata y dar plata para que estos líderes se enriquezcan en festines en Qatar. Entonces, cualquier ayuda humanitaria tiene que ser con transparencia, con condiciones. Es que hay que ser muy ciego, hay que ser muy delirante. Gabriel Boric dio $200,000. Hay que realmente estar delirando para sencillamente traspasar esa cantidad de plata, al mismo tiempo que en Chile, hablando, yo soy oposición al gobierno, ustedes saben, que Gabriel Boric no inyectó ningún recurso en el rescate de Mia Shem, que era la chilena que estaba capturada por Hamas, y en Loren Dafna Garkovich antes de que se supiera que había sido asesinada. O sea, qué tontera esta lectura occidental. Y tú dijiste algo que quiero decirte, Van, Tú dijiste, como occidente tenemos que... Recuerda que eres una levantina occidentalizada. Tienes un nivel de catarsis importante para opinar de esta situación, y hazlo con propiedad, amiga. Porque es lo que hay que hacer y eso es lo que estamos haciendo ahora. Y ¿crees que va a haber un mandato político israelí en Gaza? ¿Qué opinas tú de eso? También ¿Por un tiempo? De repente converso con gente... Yo no descarto la posibilidad. Israel no quiere Gaza. Gaza mide 300 kilómetros. Esto no es una expansión territorial por deseos de conquista. Lo que pasa es que se ve desde una mentalidad europea y estadounidense que no calza con la realidad de la zona. Esto no es una expansión territorial. Israel no quiere 300 kilómetros más de tierra para allá, para acá. Cada territorio que conquista es con motivos estratégicos, para tener un buffer zone. Verdaderamente no sé. Lo que sí sé es que, 1, ayuda humanitaria y recursos con transparencia y con condiciones. 2, tiene que haber un liderazgo político moderado, preferentemente secular, que sea digno de su población, que pueda asegurar un desarrollo material, físico y espiritual para su gente, y que deje de tener como prioridad número 1 terrorizar a su propio pueblo y Israel. Y 3, creo que tenemos que rechazar pretensiones absolutistas, porque una pretensión absolutista, siempre que uno hace algún acuerdo, ya sea en una relación de pareja interpersonal o en un nivel macro, relación de país, nunca ninguna de las dos partes va a tener una justicia absoluta. Va a tener todo lo que yo quiero, todo lo que cada uno quiere. Tenemos que renunciar a todo lo que cada uno quiere para lograr tener paz. Entonces, eso fue Oslo, básicamente. Entonces, pues paz no hubo. Tenemos que lograr priorizar ese bienestar colectivo por sobre esa pretensión absolutista. Por eso que cuando yo escucho desde Occidente, from the river to the sea, que creo que no saben ni qué río a qué mar es, da lo mismo, ese grito es una pretensión maximalista absolutista que busca desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo limpiar el territorio de judíos, que es el grito que cantaron el ancho de Israel completito, nada más ni menos que el ancho de Israel. Exactamente. Entonces, yo le pregunto a ellos, ¿cuál es la solución con los 9 millones de ciudadanos israelíes? ¿A dónde se van? ¿A dónde quedan? ¿Qué los absorbe? ¿Qué pasa? Y por sobre todo, ¿cuál sería el liderazgo de la zona? No, devuélvanse a Europa. Acuérdate, Vane, si nos tenemos que ir a Polonia. Nos tienen que echar y tenemos que volver a Polonia. Sí, de ahí somos, supuestamente. Entonces, ¿A dónde vamos? ¿Volvemos a los países árabes que nos expulsaron en el año 48? Ese es el tema. Occidente dice, ya váyanse. Ok, nos vamos. Y cuando estamos en el mundo dicen, no, devuélvanse. Entonces, o sea, claro, llegamos allá porque nos dijeron, váyanse a Europa. Sí. Váyanse a Europa donde vinieron. ¿Y qué querés que haga? Bueno, ahora estamos... ¿Y qué querés que haga? Ahora estamos y somos, y nos vinimos de donde somos y ahora nos dicen váyanse para allá. Entonces llegó un punto en el que el niño en este patio de colegio ya dijo suficiente, y lamentablemente nosotros no lo entendemos, pero estamos peleando en una jungla. O sea, miren los países que están alrededor, son teocracias, son monarquías y son dictaduras. O sea, acá no hay misericordia. Acá lamentablemente es la ley del más fuerte. Y para cerrar un poco el capítulo, creo que va a quedar para otro capítulo un poco lograr pasar someramente por ciertos conceptos del derecho internacional que también han sido sumamente tergiversados, pero también para cerrar el capítulo, mi palabra inicial, la vuelvo a repetir, estoy viviendo con mucho dolor todo lo que se está desenvolviendo. La situación es muy dolorosa.
quiero hablar siempre con mucha empatía y con mucha humildad sobre lo que está ocurriendo. Me preocupa mucho el escenario de después, viendo que ambas sociedades están muy radicalizadas, y quiero, por sobre todo, desde mi posición, lograr aportar a esa solución o lograr potenciar aquellas voces civiles que son capaces de mirar con moderación un futuro mejor. Me parecen muy acertadas, no sé, para los espectadores si lo conocen, hay un líder político que se llama Mansour Abbas, que él es el líder de un partido político árabe islamista, que es lo respeto mucho a él. Parte de la coalición del gobierno, y él, que es un líder palestino, árabe en Israel, ha dado una de las declaraciones más acertadas sobre el conflicto. Veo sus declaraciones, me parece un buen prospecto de líder o alguna voz parecida a la suya. Y eso, me gustaría que con la misma presión que desde Occidente se grita un ceasefire, como pretendiendo que esto es solo culpa de Israel, ¿por qué no se grita con esa misma fuerza la rendición de Hamas? Si el objetivo militar es claro, aquel objetivo no es destruir casas de civiles, destrozarles la vida y los sueños a civiles palestinos. Acá el objetivo es poder destrozar a Hamas, y mientras Hamas siga en el poder, sin rendirse, sin entregar a los rehenes que quedan, vamos a seguir lamentablemente en guerra. Y nosotros tenemos que evitar llegar a una guerra, porque una guerra nunca es linda, una guerra siempre es trágica. Una vida perdida ya es demasiado para soportar, una familia desplazada ya es un sueño roto completamente. Entonces, nuevamente, que es lo que siempre digo, busquemos formas en cómo las voces desde acá podemos aportar para, con moderación, lograr acercar a las partes dentro de una posible solución o al día después de. Y vaya que lo has intentado, amiga. Quiero showofear un segundo a mi amiga. Mi amiga ha sido activista, pacifista, yo creo que toda su vida de activismo. Me imagino que tu moral en este momento está un poco confusa, pero yo sé que al final del día tú crees en tu ideario, tú crees que esto es posible. Así que lo estás haciendo y quiero que todo el mundo sepa eso. Por mi lado, yo la verdad es que no estoy muy positiva. Yo realmente creo que las sociedades, ambas dos, están muy fragmentadas. Muchos soldados israelíes han tenido que ser dados de baja porque no están pasando, ellos los chequean psicológicamente constantemente. Muchos no están pasando el test psicológico en el ítem como violencia y criterio. Entonces eso nos demuestra, como tú dices, una sociedad muy fragmentada, no solamente en términos políticos, porque en este momento Israel en términos políticos, en comparación a cómo estábamos antes, se unió bastante. O sea, Netanyahu se unió con la oposición para poder combatir esta guerra. En términos sociales tenemos el problema. Estamos hablando de que familias árabes, por ejemplo, que viven en barrios más pequeños, en donde la gente se conoce más, yo me imagino que deben estar pasando por momentos bien difíciles, porque convengamos que en ambos lados hay gente radicalizada, obviamente. Yo creo que muchos deben también temer por su seguridad en el barrio, digamos, sus niños en el colegio, no sé. Esto tiene consecuencias para todos lados. Y yo realmente creo que la única posibilidad en que se restablezca a lo menos el orden, ya, así que estamos hablando de paz, ya déjame soñar, pero a lo menos el orden, yo creo que la única posibilidad es que Israel agarre sus beitzim y tome la decisión y corte el queque de qué va a hacer con Gaza. En términos políticos, ¿va a establecer un mandato militar o un mandato político? Porque se nos da el problema de depurar la moral de todas estas generaciones de niños que están siendo criados en la lógica del hombre bomba. Entonces, dejando esa pregunta abierta o ese tema abierto más que nada, estoy más que nunca agradecida de tener este espacio, de comentar estas cosas. Yo creo que yo realmente necesitaba esto en términos personales. Necesitaba hablar contigo y dejarlo grabado para volver a escucharlo muchas veces. Quiero decir que, en palabras de ánimo, a los judíos que me están escuchando y a los paisanos que me están escuchando, este no es el fin de nuestra historia sigue y espero que esa historia se convierta en un círculo virtuoso. Les mando un abrazo fraterno a los paisanos que creen en el derecho a existir del pueblo judío, aunque no estén de acuerdo con el modus operandi. A ellos les mando un abrazo fraterno y créanme que aunque no lo piensen, estamos juntos en esto, créanme. Así que, bueno, amiga, muchas gracias de nuevo por tu cultura, por tu conocimiento, por tu aporte, y nos vemos la próxima, po. Y Neni, aquí estoy. Y Neni Chilensi, aquí estamos. Aquí estamos. Chao, chao. Gracias por escucharnos. Si te gustó este capítulo, no olvides seguir y compartir nuestro podcast. Tu apoyo es el motor de nuestro contenido.